Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 11, donde dice: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Note que el amor de Dios genera una inevitable consecuencia en quienes son amados por Él, ya que la enseñanza, como en otras ocasiones, va precedida del vocativo amados, llamando de esta manera a los destinatarios del escrito y manifestando en un pasaje cuyo centro es el amor, el de un pastor con su rebaño, el de un apóstol que sigue las huellas del gran pastor de las ovejas. Los creyentes son amados por Él, como Él fue amado por Dios. La primera oración del versículo es consecuente, ya que dice: amados si Dios no ha amado así. De otro modo, o en forma afirmativa, ya que Dios no ha amado de esa manera. No cabe duda que el amor con que hemos sido amados por Él es asombroso y también prodigioso, infinito, pero absolutamente real. Juan apunta a la cruz donde se mostró el amor de Dios. El amor hasta el punto de enviar a su Hijo y de darlo en sacrificio por los perdidos, como nos muestra Juan capítulo 3, versículo 16, donde dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, el amor de Dios es inefable. Como nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Y nótese que, dicha la razón, ahora se establece la consecuencia. Ya que Dios nos amó de ese modo, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El don de Dios crea una obligación de deuda inexorable en cada creyente, que es la del amor hacia los hermanos. El amor no solo es relación con Dios, sino con los que son objeto de su amor, los hermanos y también el prójimo. Gálatas capítulo 5 y versículo 14 dice: Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Santiago capítulo 2 y versículo 8 dice: Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. El amor hacia otros es un reflejo del amor divino, que, como se ha considerado anteriormente, es un amor sacrificial, como dice Juan capítulo 3, versículo 16. Jesús puso su vida por nosotros en un acto de amor. Así también nosotros en amor tenemos el deber de darla por los hermanos. Note que la consecuencia de la unión y comunión con Dios conduce a amar como se fue amado. Pero por otro lado, el egoísmo desaparece para quien comprende el alcance de la cruz. Note que Dios no está recordándonos los pecados, ni levanta miedo por el juicio que pudiera generar el pecado, ya que simplemente nos ama sin condiciones y sin distinciones. De ese modo, ha de comportarse el creyente y mucho más los líderes en las iglesias, siendo con ello ejemplo de los fieles. El que es incapaz de amar sin límite ni condición a los hermanos debe de preguntarse si está en plena comunión con Dios. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice:
Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aquí Juan está expresando una verdad sobre el Padre, cuando dice, a Dios nadie jamás le ha visto. Dios el Padre es invisible, siendo espíritu, como nos señala el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 24, donde dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por tanto, en sí mismo es invisible al ojo humano. Deuteronomios, capítulo 4 y versículo 12 dice, Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas, a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Los distintivos de majestad y gloria, como fuego, el sonido fuerte, el trueno y la tempestad, son indicativos de la presencia de Dios, pero viendo sus manifestaciones gloriosas, no significa haberlo visto a Él, que es invisible por su propia esencia. La luz que es Dios es una cosa, pero otra distinta, la inaccesible luz en donde habita. Dios es además infinito y como tal, una visión limitada con la del hombre nunca alcanzaría a comprender el infinito, porque sobrepasa cualquier limitación. Moisés recordaba al pueblo la experiencia del Sinaí. Jesús había venido para hacer visible al invisible. Juan capítulo 1 y versículo 18 dice, A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor dijo que nadie ha visto al Padre sino el Verbo, que vino de Dios. Juan capítulo 6, versículo 46 dice, No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y el Señor enseñó esto, que también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Juan capítulo 5 y versículo 37. Por otro lado, no es sólo que en nadie lo haya visto, sino que nadie podría seguir viviendo si eso le fuera posible. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo capítulo 33, versículo 20. De ahí que Manoa, el padre de Sansón, al ver al ángel de Jehová, ascendiendo en la llama del altar, dijo a su mujer, Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Jueces capítulo 13, versículo 22. Y también ocurre lo mismo con Isaías, quien, al recibir la visión celestial de Dios, en el trono recibiendo la adoración de los serafines, dijo, ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías, capítulo 6 y versículo 5. Tengas en cuenta que es fácil entender que el pecador temblase delante de la visión divina, o incluso de la posibilidad de verla, porque la sentencia por el pecado que Dios había establecido es la muerte. Por tanto, nadie podía estar delante de Dios en su condición de pecador, porque sólo Él, absolutamente santo, podría hacerlo, como señala el Salmo 24, capítulo 3 en adelante. Y en el Nuevo Testamento sigue la misma enseñanza, ya que Cristo es la imagen del Dios invisible.
Colosenses capítulo 1 y versículo 15. También Pablo enseña al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículo 16. La invisibilidad del Padre es evidente por ser espíritu. De otro modo, la esencia divina es inaccesible al ojo humano, pero lo que el hombre no puede ver, lo puede hacer visible aquel que, siendo Dios, está en la comunión del ser divino, ya que no solo lo puede ver, sino que lo puede revelar, puesto que es el Logos, el Verbo eterno, el único por venir de Dios ha visto al Padre. El Señor le dijo a Felipe que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es necesario también entender que no hay otra revelación del Padre que no sea en el Hijo. Juan capítulo 1 y versículo 18. Así pues, ver a Jesús es ver al Padre, porque está en Él y es el realizador conjunto de las obras de Cristo, porque es Emmanuel, Dios con nosotros. La idea de una visión beatífica que espera a los creyentes en la gloria es donde se alcanzará la visión del Padre en su esencia divina. No está en la Biblia y solo es posible ver al Padre a través de la humanidad de Jesucristo, su Hijo, el Verbo hecho carne, revelador exhaustivo de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 14. También es bueno considerar que, aunque Dios es invisible, su presencia se manifiesta en el creyente mediante una condición manifestante, si nos amamos unos a otros. Note que este condicional aporta la idea de la evidencia de la verdadera comunión con el Dios invisible. El amor hacia los hermanos es algo común con el Padre que amó infinita y eternamente a los creyentes y que además ama de esa manera a todos los suyos. El amor desbordante de Dios se expresa en la realidad de amar de los creyentes unos a otros. Note que el amor hacia los hermanos es la realidad de la comunión personal con Dios, que es amor. Y el amor fraternal es evidencia de la presencia de Dios en el creyente, como señala el capítulo 3 y versículo 17. La inmanencia del Padre en cada uno de sus hijos permite un verdadero conocimiento de Dios. Juan capítulo 14 y versículo 17 dice: El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El amor hacia los hermanos pone de manifiesto la realidad de la comunión con Dios. Por tanto, quien no ama no está en comunión con Él. Si alguno afirma que está en comunión con Dios y no ama a los hermanos, es simplemente un mentiroso. Por tanto, en quien ama el amor de Dios se ha perfeccionado. Cabe preguntarse si es posible perfeccionar lo que es infinitamente perfecto, como es el amor de Dios. En la epístola se presenta un sorprendente proceso en relación con ese amor, ya que en primer lugar se origina en Dios mismo, como señalan los versículos 7 y 8. En segundo lugar, se manifiesta en el Hijo, versículos 9 y 10. Y en tercer lugar, se perfecciona en el creyente. Perfeccionar no significa mejorar o potenciar el amor de Dios, absolutamente imposible,
se refiere a hacerse plenamente eficaz en el creyente. Y de igual modo que la gracia perfecta se hace eficaz para el que cree, así el amor perfecto se perfecciona cuando se produce y actúa en el cristiano. Capítulo 2, versículo 5. El amor de Dios se perfecciona cuando conduce al creyente al amor de Dios y al prójimo inseparablemente unidos. El amor se perfecciona no solo cuando está presente, sino cuando actúa, ya que no es algo estático en cuanto a que está en el creyente, sino dinámico en cuanto a que actúa en él. El amor de Dios es realidad y realización. Y esta es la forma en que el amor de Dios se perfecciona en los creyentes. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El creyente no tiene solo un conocimiento mental, sustentado en la interpretación de la Escritura, sino también vivencial, que hace que las verdades bíblicas tomen razón de ser en la vida. La inmanencia divina es una verdad que se experimenta y de la que se alcanza el conocimiento personal, ya que no solo se trata de saber la mutua permanencia en Dios y Él en nosotros, sino de conocer esa verdad experimentalmente. Dios está presente en cada creyente. La presencia ha sido probada en la epístola, manifestada primero por la obediencia, como señala el capítulo 3, versículo 24. También por el amor, capítulo 4 y versículo 13. Y asimismo por la doctrina, como expresión de fe, capítulo 4, versículo 15. El conocimiento experimental es también objetivable en razón del don que Dios hace. El apóstol comienza la cláusula con la aseveración de ese conocimiento, cuando dice: en esto conocemos que permanecemos en Él. Y note que la permanencia en Dios se aprecia porque Él hace donación de su espíritu a cada creyente. Juan apunta aquí a la relación de la primera con la tercera persona divina. El Padre nos ha dado el Espíritu en lo que se refiere a haber sido enviado de Él. Este Espíritu hace morada en el creyente desde el momento en que cree. Y es que por eso el creyente no está en la carne para practicar sus pecados, sino en el Espíritu, para vivir en conformidad con Dios y hacer sus obras. En la operación de salvación, el Espíritu deviene residente en el cristiano. La señal de la realidad de ser cristiano está en la inhabitación del Espíritu en cada creyente. En esa intimidad, el neuma divino se aproxima al neuma humano en diálogo testimonial, cuando dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 16. Y además dice que y toma a su cargo la función de éste para orientarlo, conducirlo y ayudarlo en la consecución de la vida de santificación, teniendo siempre en cuenta que no supone esto la anulación de la personalidad humana. Dicho de otro modo, el Espíritu no desconecta mi mismidad. Y esto queda claramente manifestado, puesto que no introduce al creyente en la pasividad, sino en la actividad, ya que cada uno de nosotros somos los que debemos vivir la
intensidad de la permanencia en Dios y sentía además la de Él en nosotros. Por tanto, la acción del Espíritu es de absoluta necesidad en la salvación. El creyente por la acción del Espíritu es separado para Dios como un pueblo santo, cuando dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Y note que la ocupación no es ya la carne y sus concupiscencias, sino la santificación. Filipenses capítulo 2 y los versículos 12 y 13 dice: «Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». El creyente queda convertido en templo de Dios en el Espíritu, siendo inhabilitado por las tres personas divinas. Lo que antes era esclavo del pecado es ahora santuario de Dios, saturándolo de su amor personal. Romanos capítulo 5 y versículo 5 dice: «Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». Por tanto, todo cristiano tiene el Espíritu Santo y su presencia es la confirmación directa de que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Según la expresión de Juan, el Espíritu dado por el Padre es el supremo don del cristiano. Jesús tuvo el Espíritu sin medida, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan capítulo 3, versículo 34. El creyente, por tanto, recibe la manifestación del Espíritu. Efesios capítulo 4 y versículo 7 dice: «Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo». En este versículo debe de aplicarse a la comunión del creyente con Dios. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, muchas personas dicen ser cristianas, otras van más allá y dicen incluso que han leído la Biblia y hasta afirman decir que conocen a Dios. Bueno, todo esto está muy bien, pero lo más importante es si realmente el Espíritu Santo está en tu vida, si le has invitado a Cristo en primer lugar a que venga a tu vida, que venga a tu corazón. Pero no simplemente decírselo y nada más, sino creyendo por medio de la fe en su obra salvífica que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Es por ello que entonces podrás ser justificado delante de Dios. Por tanto, yo te animo ahora a que podamos hacer una oración. Repite conmigo y di: «Señor Jesucristo, desconozco muchas cosas de ti, pero sí sé que soy una persona pecadora. Por ello ahora yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te recibo en este momento como mi único Salvador. Y te doy gracias, Señor Jesucristo, en tu nombre. Amén». Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario.
Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.